Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva transmisión de Etnova en Casa. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural y como venimos haciendo desde prácticamente el principio de la cuarentena, fines de marzo, estamos compartiendo distintos contenidos, actividades y en este caso el fragmento de una visita guiada que hemos hecho cuando el museo estaba con sus puertas abiertas al público. Como siempre pasa acá, ustedes pueden enterarse de todas las actividades que hemos venido haciendo y las que estamos haciendo a futuro, espero que esto se vea al derecho, justamente buscando este hashtag de Etnova en Casa. Y además este video, como siempre, va a quedar subido en nuestras redes sociales, tanto en la sección de videos de nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan verlo y también si quieren compartirlo o si quieren ver emisiones anteriores. Así que bueno, con esto ya estaríamos empezando. Como siempre les recuerdo que en este momento todavía el Museo Etnográfico sigue con sus puertas cerradas al público, hoy que es sábado 7 de noviembre, digo porque mucha gente nos está empezando a preguntar, viendo que las noticias cuentan que algunos museos en la ciudad de Buenos Aires y algunos museos nacionales en el país están empezando a abrir sus puertas o haciendo algunas actividades en jardines o alguna otra cosa similar. Bueno, no, nosotros todavía estamos cerrados, como muchos museos también, digo, son solamente algunos los que están empezando a abrir y siempre en función de los protocolos de salud y siempre en función también de la situación epidemiológica de cada región o cada sector. Así que esto para que ustedes sepan. Así que nosotros mientras tanto seguimos acompañándolos por este medio y compartiendo distintos, como les digo, contenidos, actividades. Es más, el sábado que viene vamos a estar compartiendo una charla que va a estar a cargo de la dirección del museo, de nuestra directora, si mal no recuerdo, y la semana siguiente vamos a estar de nuevo con conversaciones desde dentro del museo, conversando con trabajadores o trabajadoras del museo, así que me van a encontrar a mí y a Lucía Correa, mi compañera del área de curaduría, haciendo una entrevista. Y después, bueno, a fin de mes, como siempre, sábado, Mujeres del Tahuantinsuyo. Digo esto como para que sepan que esta es la programación que se viene, para que puedan sintonizarse, conectarse, bueno, y estar acá. Pero yendo al tema, la visita de hoy es una visita, o por lo menos el fragmento de visita que les voy a estar compartiendo, es una visita que se viene haciendo en el museo desde hace por lo menos 2 años, que se llama justamente Museo Regenerado. Y es una visita que lo que trabaja es desde la mirada del género, desde la perspectiva de género, y empieza a trabajar, digamos, tratando de desnaturalizar, de deconstruir algunos conceptos y algunos elementos que pasan. Esto no solamente pasa acá en el etnográfico, muchos museos en distintas partes del mundo están empezando a trabajar sobre eso, sobre sus colecciones, sobre lo que cuentan, sobre lo que exhiben e incluso sobre la información científica que hay respecto a esto. O sea, y en ese sentido empezamos a encontrarnos con distintas noticias que hablan de una mirada aún más diversa, aún más amplia, o que, por ejemplo, ciertos roles de género que tenemos naturalizados, ciertas funciones y roles que las mujeres hacen y otros que hacen los hombres, bueno, la idea es empezar a poner en cuestión esto, empezar a poner en cuestión también desde nuestra lectura del presente hacia el pasado. Digo, en el caso de los museos que tienen contenidos históricos, que tienen materiales históricos, es empezar a trabajar desde ahí. Y con mis compañeras veníamos organizando esta visita y haciéndola en general de A2 o de A3, las que guiábamos, para justamente traer también un poco de una diversidad de voces, de acompañamiento, y empezar a hacer una lectura nueva de las exposiciones. O sea, las exposiciones de los museos en general muestran distintos objetos, distintas historias, en general historias sociales, culturales, pero cuando empezamos a pensar en, por ejemplo, qué pasa con un museo como el etnográfico, bueno, ustedes se van a encontrar con que hay objetos que son objetos que han utilizado mujeres, digo, en este caso hablando de mujeres, también podemos estar hablando de una diversidad mucho más amplia, no binaria, o sea, no solamente caer en hombre, mujer, sino justamente hay otras identidades de género, pero me estoy adelantando, pero empecemos a hablar específicamente de esto, de las mujeres en los objetos y en la historia. Bueno, hay objetos que sabemos que fueron portados por mujeres, que fueron específicos de ellas, y que también tenían que ver con una historia o una característica cultural o algún tipo de práctica, muchas veces ejercida sobre los cuerpos. Y por ejemplo, acá tenemos unos zapatos de pies de flor de loto o de pies de loto, que era una práctica que se hacía en la China imperial y previamente, ¿no? Pero es una práctica que empieza en la corte china,
y que es una moda, que es el vendaje de los pies para lograr un pie muy pequeño, un pie muy pequeño que se hacía a través de la deformación del pie, impidiendo además que una mujer pudiera desplazarse digamos de forma cómoda, o sea, implicaba muchas veces, bueno, deformación de huesos, quiebre a veces, y estos zapatos que ustedes ven al costado mío son zapatos de una mujer adulta, como para que tengan una idea de la perspectiva, son zapatos así chiquititos, que estuvieron en exhibición en una vitrina donde hablábamos de colecciones asiáticas y africanas que habían llegado al museo hace unos años. Entonces tenemos algunos objetos que nos están hablando de las mujeres que los han utilizado. Tenemos objetos también que nos hablan de las mujeres que los hicieron. Acá ustedes ven debajo mío un fragmento de una chica, de una bolsa de caraguatá, que es la fibra vegetal, la fibra del chawar, también otra forma de llamar a esta planta, una fibra que la utilizan las mujeres wichí y las mujeres com, entre otras, digo, después tienen los tejidos de palma, por ejemplo, que se hacen entre los pilaga, pero específicamente estas bolsas con este tipo de diseños son característicos de nuestro Chaco. Y de nuestro Chaco, digo, no provincia, sino la región geográfica del Chaco. Y acá tenemos objetos en algunos casos que son específicamente hechos por hombres o específicamente hechos por mujeres. Entonces, los objetos también nos hablan de las prácticas culturales y nos están hablando en algunos casos de prácticas culturales y de género específicos de un momento y de un lugar. Y después tenemos objetos que lo que están es representando a las mujeres. En este caso tenemos esta pieza de cerámica Cóndor Huasi. Esto es del noroeste argentino, de hace más de 1500 años por lo menos, un poco más incluso en la antigüedad tiene. Y bueno, de esta pieza y de piezas similares yo les he contado cuando hemos visto el tema de los tatuajes y las marcas corporales y bueno, justamente las piezas Cóndor Huasi son un ejemplo donde ustedes pueden ver pintura corporal y facial. No sabemos si es pintura o si es tatuaje, porque en la cerámica no nos lo está diciendo, pero esta pintura, las perforaciones también que hay en su rostro. Pero sabemos que muchas de estas, o sea, estas piezas son representaciones de mujeres. Entonces también estamos empezando a ver, más allá de que tal vez no sabemos qué hacían estas mujeres, qué roles tenían, si estas eran mujeres o eran diosas, o digo, yo ahí estoy tirando, recogiendo palabras y preguntas que alguna vez algún visitante me hizo, pero ¿es una mujer o es una diosa? ¿O es una jefa? ¿O es un...? No lo sabemos, o sea, realmente no lo sabemos y es parte de preguntas que se empieza a hacer la ciencia o que se viene haciendo desde algún tiempo y que nos empiezan a complejizar. Bueno, gracias por acompañarnos acá, que están empezando a saludar acá en el chat, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo les cuento que una de las cosas que hacemos en esta visita cuando se hace en el museo es hablar también del propio saludo. Porque justamente el lenguaje inclusivo, más allá de que hay mucha gente que lo discute y que lo pone en cuestión, lo que nos permite también es corrernos o empezar a a desarmar, a desarticular algunas cosas que las tenemos incorporadas como un lenguaje natural. A ver, el lenguaje tiene un uso social y cuando estamos hablando, y tal vez yo digo bienvenidos, puede ser que una mujer se sienta incluida, pero es muy posible que si digo bienvenidas, tal vez un hombre no se va a sentir bienvenido. Entonces, este tipo de cosas, estamos hablando de naturalizaciones, de invisibilizaciones, y además, por ejemplo, hay un montón de gente, y una parte grande de la población, que su identidad de género no es ni de hombre ni de mujer, y que tal vez cuando uno dice bienvenida o bienvenido, tampoco se sienten incluidos. Entonces ahí es donde aparece esta E inclusiva, que también en la práctica, porque basan en la práctica, es como se va a ir definiendo y se va a ir acomodando, digo, son todas estas prácticas y son parte, digamos, que cada una de nosotras, en el caso de mis compañeras, no quiero hablar en nombre de ellas, pero digo que en el caso de mis compañeras y yo, vamos probando, viendo qué nos, digamos, qué se ajusta a nuestro cuerpo, a nuestra voz, a nuestra palabra, pero son aspectos que empezamos a tener en cuenta y que en una época los museos, digo en particular, pero digo, no los tenían en cuenta. Con los años ha pasado al revés, o sea, museos de arte, por ejemplo, que empiezan a investigar, a veces externamente, a veces por presiones externas y a veces internamente, cuántas colecciones tienen representaciones de mujeres o cuántas colecciones tienen arte hecho por mujeres. Entonces ahí los porcentajes, bueno, es importante para tener en cuenta porque hablan a veces de un sesgo de selección del propio museo donde compran obras de hombres y no de mujeres. Esto ha ocurrido, digo, a lo largo de la historia, sabiendo que ha habido artistas mujeres, por ejemplo, en distintas épocas y que no siempre están representadas dentro del arte, entre otros aspectos. Digo, hay muchos aspectos que esto nos va a empezar a
digamos, a meter o ayudar a meternos en estas perspectivas, en estas miradas de por qué aplicar una perspectiva de género a un museo. Y para que ustedes tengan en cuenta desde dónde estoy hablando, qué es lo que quiere decir esto de pensar con una perspectiva de género, que no quiere decir, porque la gente dice, bueno, es solo por mujeres. No, no. Vamos a pensar en serio qué es una perspectiva de género. Y las definiciones, una de las definiciones que habla es que los estudios de género lo que hacen es poner un énfasis, un acento en aspectos específicos que tienen que ver con la construcción social de estos términos, de las identidades, y su carácter relacional. ¿Qué quiere decir? O sea, justamente, por ejemplo, hace unos años Bolsonaro dijo que por fin los varones se iban a vestir de azul y las niñas de rosa o de rojo, ¿no? Como esta cuestión de que el color azul era para los varones y el color rojo, rosa para las niñas. Yo esto siempre lo comento en los seminarios que doy de cuentos y tradición oral y género. Pero bueno, lo traigo acá también porque en realidad eso es una construcción social e histórica. En la época medieval, el color asociado a los hombres era el rojo y el rosa. Ustedes podían ver imágenes de caballeros medievales vestidos de rosa perfectamente y las mujeres vestidas de azul. El rojo tenía que ver más con la sangre y la guerra, y el azul con el manto de la Virgen. Entonces ahí el azul era para ellas y el rojo y el rosa para ellos. ¿No? Entonces, estamos hablando de construcciones sociales, construcciones históricas, y este carácter además que nos empezamos a marcarlo como una dimensión muy específica de una desigualdad social también. Porque cuando empezamos a mirar desde la perspectiva de género, estamos mirando también qué accesos hay, qué accesos tenemos o no tenemos a ciertos espacios, ciertos techos de cristal, por ejemplo, sueldos, bueno, un montón de aspectos, o derechos, simplemente, derechos. Así que bueno, acá veo que están empezando a acompañarnos, así que muchas gracias. Gracias Mónica, que ahí está nuestra directora conectada, como siempre. Y bueno, todas estas dimensiones que estamos pensando cuando estamos hablando de la mirada de género, se articulan con otras dimensiones. Por ejemplo, dentro de las miradas de género, una de las primeras cosas que se dice es, bueno, hay que desnaturalizar, o sea, hay que dejar de pensar que la biología marca la conducta, que marca ciertas características que son, digamos, de las ideas, del mundo de los sentimientos. Igual me estoy mezclando ahí, pero vamos a decirlo de otra forma. Estaba tratando de buscar específicamente la palabra, obviamente en este momento no me la acuerdo, pero ya a ver si la encuentro acá en mis notas. Bueno, sí. Desnaturalizar, yo les decía. La mirada, por ejemplo, que la antropología hace es esa, es un poco desnaturalizar, asumir que lo que nosotros pensamos que es natural y normal, para otras culturas tal vez no, o incluso en nuestra propia cultura, la mirada con ojos de antropólogo o de antropóloga, lo que va a tratar de hacer es dar un paso atrás, quitarse esta idea de que esto es normal y ver cómo funciona esta estructura, cuáles son las reglas, cuáles son las relaciones que hay entre la gente que subyacen. Y aparte porque en un momento sí se pensaba que lo biológico marcaba, o sea, así como se hablaba de que las mujeres eran menos inteligentes o que no podían hacer ciertas cosas, estos mismos discursos se han aplicado a otros, por eso esto de estas otras dimensiones que se articulan, la de clase, con el tema de clase, de pobre, de rico, de accesos también nuevamente, y la de etnia. Donde también hemos compartido algunos contenidos de una visita de raza, que no la terminamos de compartir acá, pero bueno, ya va a venir una segunda parte con Carlos Molina, y ahí estamos hablando también de esto, o sea, de que se pensaba que por el color de la piel y por la forma de las orejas y de qué tan finos o qué tan gruesos eran los labios de una persona, podíamos determinar si esa persona era un criminal o si era inteligente o si tenía capacidad de acceder, por ejemplo, a un trabajo. Bueno, todas estas cosas en realidad son construcciones, o sea, construcciones que uno naturaliza. Entonces la mirada va a estar haciendo eso, y los museos en un momento lo hicieron también, o sea, lo hacemos, a veces lo hacemos como parte de un museo, lo digo, pero también en este momento estamos empezando a mirar con ojo crítico esto. Y la perspectiva de género es una mirada crítica más, es un aporte más fundamental, creo, y creemos entre mis compañeras, si no hubiéramos hecho esta visita, para eso. Entonces empezamos a pensar también en cómo el museo toma estos objetos, hace las exhibiciones, escribe los guiones, está contando algo, elige contar un relato de una manera. Y elige también ver los objetos de una manera.
justo ahora, no sé si ustedes han visto, pero salió una noticia de que se descubrió a través de una investigación arqueológica unos restos humanos de una joven de unos 19 años que estaba en su esqueleto, los restos humanos que encontraron, estaban asociados, o sea, estaban acompañados con armas de cacería y de cacería de animales grandes. Esto en la zona de los Andes. Y a través de un estudio que se hizo a un montón de restos humanos de cazadores, más o menos, que justamente los investigadores tuvieron acceso, se dieron cuenta de que un 30% de esos restos humanos que ellos habían estudiado eran mujeres, y que nunca se habían dado cuenta que en el registro arqueológico que esos restos eran mujeres. Entonces, ¿qué hace esto? Empieza a hacernos la pregunta de, ¿son todos los hombres cazadores? Digo, ¿o todos los cazadores son hombres, para decirlo al revés, que sería la pregunta que hay que hacer? Bueno, esto nos empieza a permitir mirar de otra forma, porque tal vez la mirada era una mirada etnográfica o histórica, y lo que se decía era, bueno, todos los cazadores que conocemos en estas culturas, en el mundo, en distintas partes, en el Ártico, en el sur, ¿no? en un continente, en otro, son hombres. Las mujeres no ejercen la caza. Entonces, durante muchos años, en la teoría arqueológica lo que decía era, bueno, el hombre es cazador, la mujer recolectora. No, o sea, y esto es evidencia que salió ahora, hace muy poquito. Está en este mismo mes, en esta misma semana, justamente empecé a ver que se empezó a difundir esto. Entonces, estamos empezando también a sacarnos anteojos occidentales, anteojos a veces recortados por una perspectiva de género que masculiniza la historia, que empezamos a ver solamente unos aspectos, y nos encontramos con otras miradas, con otras preguntas. Nos podemos empezar a hacer y a repreguntar sobre el pasado, sobre los objetos y también sobre lo que estamos mirando y contando. Y un poco la visita a Museo Regenerado lo que buscaba era eso. Digo buscaba ahora en pasado porque no la estamos haciendo dentro del museo, pero en principio, cuando la estábamos haciendo, lo que hacíamos era recorrer algunas exposiciones del museo con mis compañeras y parar en algunas vitrinas, en algunos objetos, y esto nos daba pie para, en algunos casos, mostrar lo que había en esa vitrina y traer a alguna mujer invisible que no había estado ahí, o digamos, entrelazarlo con algo de esto, de estas distintas perspectivas de género. Entonces, por ejemplo, lo menciono porque no era para trabajarlo hoy, pero tenemos un caso en la costa ecuatoriana de los enchaquirados, que son personas trans que en realidad han tomado este nombre de una identidad trans que aparece en el registro hispánico, o sea, estamos hablando antes de que fueran las independencias, en el momento colonial, donde los españoles hablan de prácticas de travestismo, digo entre comillas porque ellos no le ponen ese nombre, donde jóvenes se visten de mujeres, nuevamente entre comillas digo, porque ahí tendría que estar usando otros términos, pero algunos eran estos que empezaban a aparecer, y lo que están hablando es de relaciones que la sociedad las había aceptado perfectamente. Y entonces, bueno, tomamos un ejemplo, por ejemplo, de eso para vincularlo con algunas colecciones del museo que están exhibidas en las muestras arqueológicas, ¿no? Entonces entretejemos esto de lo arqueológico con lo histórico, con lo contemporáneo, o hablamos de algunos casos. En el día de hoy la idea era traerles, en función de esto que yo les había dicho, de que la perspectiva de género muchas veces también aparecen otras dimensiones, y aparece la dimensión de la etnia y aparece la dimensión de la clase. Les quería traer un ejemplo y un caso y una historia que, además, teniendo en cuenta el tema de los derechos afro, de la visibilidad afro, como ayer Marisa Pinó desde la sección de estudios de Asia y África empezó a compartir un nuevo contenido que va a acompañarnos durante este mes, bueno, traer un caso específico que fue la historia de Sarah Baartman. Sarah Baartman fue una mujer que vivió en Sudáfrica. Ella era de una etnia llamada los Khoisan. Los Khoisan son un grupo que vive, a veces fueron mal llamados los Hotentotes, pero acá ven un retrato de ella. Ella nació en 1789. Y esto es significativo, digo, porque 1789 es el momento que empieza la Revolución Francesa, y falleció en 1815, o sea, falleció bastante joven, y la idea era compartirles un poco algo de la historia de ella, para empezar a pensar un poco qué es lo que hacen también los museos frente a esto, ¿no? En el caso de Sarah Baartman específicamente, ella fue famosa porque hacia 1810, un poquito antes en realidad,
fue llevada a Inglaterra justamente y fue conocida como la Venus Negra o la Venus Hotentote. Si alguno o alguna conoce o alguna conoce, hay una película que se llama La Venus Negra, que está inspirada, no es exactamente la vida de Sarah Baartman, pero está inspirada en ella. No sabemos mucho de su vida, porque hay testimonios históricos y hay investigaciones que hablan de que ella, por ejemplo, estaba casada y tenía hijos, y su marido y sus hijos fueron asesinados por los blancos. En otras versiones, en otros testimonios históricos que aparecen, lo poco que figura sobre ella es que no estaba casada, que en realidad ella estaba con su padre, o digo, no hay mucha información de ella desde lo personal. Y esto es algo que también va a pasar con las mujeres a lo largo de la historia. Si yo les pregunto, piensen en una mujer famosa del siglo XIX para atrás, o sea, no siglo XX, siglo XIX para atrás. Es muy posible que las mujeres aparezcan bastante invisibles, o aparecen en algún momento, se activan en función de algún hombre, la esposa de, bueno, a menos que sean de la nobleza y es alguna gobernante, pero en general las mujeres no aparecen demasiado, no figuran demasiado en muchos de estos relatos. En el caso de Sarah Baartman, tenía además la característica de que era una mujer pobre, de que era una mujer negra, africana, y que cuando es llevada a Inglaterra, no sabemos si es llevada, supuestamente es llevada firmando un contrato de servidumbre. La servidumbre en ese momento, y para los ingleses en particular, era un paso menos que el esclavismo. Hay algunos relatos también que lo que hablan es de que tal vez ella sí eligió viajar a Inglaterra, o sea, firmar este contrato, pero un poco también empujada por estas circunstancias económicas y sociales que vivía. Y cuando llega a Inglaterra, justamente va a ser exhibida, va a ser como una especie de freak, de fenómeno de circo. Pero no circo, digo, en este sentido de que es algo exhibido, de que es algo muy espectacularizado. Entonces, en los salones sociales, incluso en la propia corte del rey en ese momento, estamos hablando justo en las eras napoleónicas, así que en la corte del regente, a Sarah la llevan y la presentan como la Venus Negra o la Venus Hotentote. El póster que ustedes están viendo ahí justamente es una noticia que dice recién llegada este fenómeno de la naturaleza. ¿Qué era lo que tenía de fenómeno, de extraño, de digno de ser exhibido para estos ingleses en particular, pero digo para el mundo, porque fue algo que salió en muchas noticias en ese momento, más allá de la guerra que estaba ocurriendo con Francia? Que las mujeres Khoisan en particular, o sea, este grupo étnico al que Sarah pertenecía, tenían una característica que era muy llamativa frente al cuerpo de las personas blancas, de las personas europeas, y era la esteatopigia. La esteatopigia es una característica en particular donde las nalgas de una persona sobresalen muchísimo, básicamente. Y esta era algo que sorprendía a los europeos, y tanto así que justamente por eso es la idea de que ella se convierte en un fenómeno. Aparentemente las nalgas de Sarah eran mucho más sobresalientes que el de algunas mujeres Khoisan, y además aparentemente también, disculpen porque estamos en horario de protección al menor, pero bueno, son partes del cuerpo, aparentemente también los labios de su vulva eran bastante sobresalientes. Entonces se la exhibía muy ligera de ropas, muchas veces con esta idea de salvajismo, de la mujer salvaje, y se pagaba para poder verla. Les voy a mostrar, nosotros tenemos toda una cuestión de que hay muchas litografías, grabados en general, dibujos en tinta, publicaciones, muchas caricaturas sobre Sarah, que también fue conocida como Sarki Baartman, pero hablando justamente con Marisa Pinó de la sección de Asia y África, una de las cosas que ella nos decía es, bueno, el problema además de llamarla Sarki es que otra vez la estás disminuyendo, es un diminutivo, es Sarita. Pero bueno, vamos a hablar de ella como una persona, digamos, dueña de sí misma. Pero bueno, en estas exhibiciones le empiezan a mostrar. Y hay, como les digo, muchas caricaturas. Y en un momento que nosotros mostrábamos estas caricaturas para que la gente viera un poco esta idea, esta dimensión, y una compañera del museo nos preguntó, pero justamente si nosotros hablamos de esta cuestión del uso del cuerpo de Sarah, el abuso del cuerpo de Sarah en esto de ser exhibido tanto, y encima nosotros estamos volviendo a mostrar estas imágenes, no estamos volviendo a abusar de esta situación. Bueno,
Así que nos ha dejado pensando Alejandra, una compañera del museo, y en ese sentido entonces no estamos mostrando estas imágenes, sí voy a mostrar una sola, que no es la peor de ellas, como para que ustedes puedan ver digamos, el nivel de la caricatura y el nivel de lo que se llamaba de atención de ella, ¿no? Esto siempre así exhibida con una lanza, con algunos objetos decorándola, y esta cuestión de la estamos mirando, la estamos observando. Esto era la característica. Va a haber muchas caricaturas hechas sobre ella, o sobre, digamos, las africanas en general, pero bueno, estas dos caricaturas que ustedes ven, que son del Museo Británico, en realidad están en la colección del Museo Británico, la están mostrando a ella específicamente, o hacen referencia a ella específicamente. La que está justo debajo mío, lo que ven es un hombre con una mujer africana y un niño que está mitad blanco y mitad negro, ¿no? Como algo que para ellos además era algo bastante horrible y difícil de pensar. Y del otro lado lo que ustedes ven es a Sara vestida con un vestido verde, pero los rasgos, digamos, exagerados, así como se la presentaba en todas estas imágenes. Entonces, a ella lo que nos vamos a encontrar, vuelvo a tapar estas caricaturas, así volvemos de nuevo a esto, a ella la exhiben durante un tiempo en Londres. Una sociedad antiesclavista hace denuncias respecto a el uso de su cuerpo, a esto de que la estuvieran exhibiendo. Y finalmente, por más que ella en la declaración frente al juez, ella dice que ella estaba ahí porque ella quería, entonces está toda esta cuestión, digamos, de ida y vuelta otra vez entre la agencia, el poder de decisión que tiene alguien, pero eso es un poder de decisión que además está recortado por sus circunstancias sociales, económicas, políticas, históricas, étnicas, de género. La llevan, o sea, es llevada, el mismo empresario que está ahí en Inglaterra con ella, la lleva a Francia, que en Francia también la gente quería conocerla. Entonces deja de estar en estos círculos y estos circuitos de la nobleza en general inglesa, en estos salones donde la gente se podía acercar y verla de muy cerca, y la llevan a Francia, donde es recibida por Cuvier, científico, y era el médico además de Napoleón, que es presentada frente a la sociedad médica, o sea, ahí desnuda para que los médicos la pudieran ver, rodeada de, en general las imágenes muestran como esta idea de todos hombres en estas tarimas mirando hacia abajo a Sara desnuda, y también empieza a circular en estos salones, pero también empieza a aparecer el tema de la prostitución. Y esto es entre 1810 y 1815 que ocurre, tanto lo de Inglaterra como lo de Francia. Y en 1815 ella muere. No sabemos si muere de tuberculosis o de sífilis, o sea, no hay mucha información, y en general la información termina bastante, valga la expresión, blanqueada, ¿no? Hay, por ejemplo, en la página del Museo Británico dice que ella murió de viruela a finales de 1815, pero no dice mucho más, ¿no? Pero en general hay algunos textos y algunas preguntas que se hacen algunos investigadores, que lo que dicen es, ¿realmente fue viruela o puede haber sido tuberculosis, tisis, que en realidad es algo que también tiene que ver con los ámbitos y los ambientes donde ella se estaba moviendo, o esto mismo, sífilis, una enfermedad de transmisión sexual? Y sí, justamente, bueno, acá lo que dice Susana, es un horror. Acá en este caso era esta fascinación además en el contraste de lo normal de la figura femenina frente a esta mujer. O sea, y aparte en esa época en particular, la figura era muy recta, era muy la columna griega. Entonces, digo, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Están mostrando como esta cuestión de, o sea, es una Venus Hotentote, desde esta cuestión de la voluptuosidad de ella, pero también muchas veces desde esto del último eslabón perdido, de estas nociones de atraso. Digo, hay mucho construido sobre la imagen de ella y esta fascinación que tienen esta gente. Ahora, ahí no se termina la historia. Cuando ella muere, el mismo Cuvier, el mismo que la había recibido y la había presentado frente a la Sociedad Médica Francesa, la lleva digamos, hace un molde de su cuerpo, o sea, hace un molde, digamos, para hacer una réplica en yeso de su cuerpo, y guarda las nalgas y la vulva de ella para guardar en formol, y el resto lo que hace es que se quedan con el esqueleto de ella. Y ese esqueleto, junto con el molde de yeso de su cuerpo, son exhibidos hasta el siglo XX, 1815, siglo XX, o sea, 1970, 1990, sí, todavía estaba exhibido
si mal no recuerdo, era en el Museo de Historia Natural, porque ahora se me mezclaron, al citar al británico me moví todo. Pero sí, o sea, y es más, nosotros tenemos una foto histórica donde se puede ver, o sea, acá ustedes están viendo un pedacito, igual disculpen porque estoy mostrando el esqueleto de ella, es cierto, pero recorté a los costados el molde de yeso. Porque el molde de yeso lo que estaba era también mostrando el tema de las nalgas, el tema de la vulva, digo, todo esto, y ella en exhibición. Y esto de Sara, a ver, lo voy a borrar, así ustedes no lo están viendo, bueno, esta idea de Sara exhibida, de sus restos humanos exhibidos y su cuerpo exhibido, ininterrumpidamente, esto sigue, como les digo, hasta el siglo XX, desde 1815. Y lo que hacen, o sea, no son movimientos los que empiezan a pedir el retiro, que se deje de exhibir su cuerpo, van a ser movimientos feministas. No van a ser al principio movimientos que tengan que ver con su identidad étnica, no va a ser un tema de una restitución y de que vuelva a África en ese momento, porque en ese momento no se estaba hablando de eso. Pero sí movimientos feministas empiezan a pedir en Francia que se deje de exhibir el cuerpo. Esto va a pasar en los años 70. Y en los 90, Nelson Mandela pide que por favor se la devuelva a Sudáfrica. Entonces ahí es que nos encontramos con, digo, pasaron 20 años, y nos encontramos con un museo exhibiendo el esqueleto y el cuerpo de ella en un molde de yeso, como una especie, seguía siendo un fenómeno, un freak de la naturaleza. Entonces también por eso es empezar a pensar en aplicar estas miradas críticas y estas perspectivas. Obviamente era otra época y era otra manera de mirar todo esto, ¿no? Y era una mirada que también estaba muy muy vinculada a esto de una sociedad superior y una sociedad inferior, y un poder de decisión de una ciencia endiosada y sin escuchar, o sea, muy muy cerrada, cosa que en la actualidad viene cambiando. No les digo que en todas partes, pero viene cambiando bastante y es una perspectiva que se está ampliando. Ella fue de vuelta a Sudáfrica en 1992, y es más, ustedes acá tienen una imagen de una cartelería que está en su sitio de descanso, donde cuentan brevemente, ustedes pueden ver en los párrafos, la historia de ella, y además de eso se van a encontrar con un poema de Diane Ferrus que escribe a Sarah Baartman, diciéndole justamente, esta es una traducción que yo hice para la visita, aunque hay algunas otras traducciones también, que dice: he venido a llevarte a casa. Entonces en cada uno de las estrofas, de los versos, Diane Ferrus le habla o le pregunta a Sara si recuerda su lugar de origen, le dice que la está esperando, que ha hecho su cama al pie de la colina. He venido a sacarte de esta desgracia, lejos de los ojos que te tocan, del monstruo hecho por el hombre que vive en la oscuridad con sus garras de imperialismo. Bueno, que disecciona tu cuerpo poco a poco, que asemeja tu alma con Satanás, ¿no? Esta cuestión de lo exótico y lo no cristiano, como que se declara a sí mismo el último Dios. He venido a calmar tu corazón apesadumbrado, he venido a llevarte a casa. Bueno, ustedes después pueden encontrarlo, el poema a Sarah Baartman, escrito por Diane Ferrus. Igual acá en el video va a quedar así subido, así que después si ustedes vuelven a verlo van a encontrar párrafo por párrafo, pero si no, si buscan Sarah Baartman o Sartje Baartman, van a también encontrarse con algo de esta historia. Y esto justamente nosotros lo trajimos a la visita para empezar a pensar en algunos de todos estos aspectos que justamente en el caso de ella se notaba, ¿no? Esta interseccionalidad, el tema de ser mujer y su cuerpo y los usos de su cuerpo, los usos a su cuerpo, con el tema de la clase, la pobreza, con el tema de la etnia, ¿no? Estos tres se interseccionan y son parte de, digamos, algo que la caracteriza. Y eso que estamos hablando de 1815, 1810. O sea, acá mismo estábamos en los procesos de independencia, de declaración de primer gobierno patrio, y esto estaba pasando allá. Entonces son, digamos, como era una manera de traer algo de estas complejidades que están en las historias de los objetos y de los cuerpos en los museos. Una cosa más que quería compartirles, porque Sara en la actualidad se ha convertido en un símbolo. Entonces la tenemos como, por ejemplo, hay ilustradores, grafiteros, que lo que han hecho es, a ver, voy a borrar un segundo el poema, así ustedes no tienen que,
no lo tienen ahí dando vueltas, lo que han hecho es convertir la imagen de ella, incluso, bueno, en este caso vestirla, también para esto de la no exhibición, para que justamente se vea como una imagen de mujer empoderada, o sea, esto del empoderamiento, de la búsqueda y el reclamo de derechos, el reconocimiento de derechos. Y a esto, incluso su nombre, acá tienen una foto donde están inaugurando un centro para mujeres y niños, y justamente lleva el nombre de ella, porque se ha convertido en una imagen, aparte de esto, de la mujer que fue, digamos, toda esta historia en vida de ella, más toda esta historia de su cuerpo en la muerte, se convirtió también en un símbolo de resiliencia, de resistencia y de justamente reivindicación y recuperación de derechos. Entonces, este es, digamos, un aspecto, un pedacito de lo que mostramos en el museo cuando estamos haciendo esta visita de Museo Regenerado. Ahora, ¿qué nos permite, para qué hablar de Sara, además de para compartir esto, para que la gente lo conozca, ¿no? Nosotros empezamos a hablar acá también de las relaciones de asimetría, las relaciones de dominación que ocurren. O sea, cuando estamos hablando de la perspectiva de género, estamos empezando a pensar en esto, relaciones asimétricas, porque tanto si ella fue llevada a la fuerza firmando un contrato de servidumbre, como si ella realmente eligió ir, es un elegir ir dentro de una asimetría. O sea, ¿cuánta libertad tenés cuando no tenés ni los recursos ni la forma para poder vivir? Siendo una mujer sola en ese momento. Hay, digamos, bastante información sobre todo esto, ¿no? Hay estamos hablando de desigualdad, de relaciones de poder, de relaciones de dominación, de las relaciones también imperiales, esto de la ocupación de un territorio, de que la gente de ese territorio es un objeto de exhibición, la objetualización, o sea, la persona convertida en objeto, en una cosa, racismo, nuevamente colonialidad, y el lugar de la ciencia, digo, Cuvier desarticulándola, Cuvier exhibiéndola a su cuerpo. Bueno, acá también en Argentina ha pasado, y también es un proceso que estamos pasando muchos museos, de revisar nuestros propios patrimonios y empezar a ver cuáles son las cosas, o sea, en qué aspectos hemos replicado este tipo de forma de trabajo, estas miradas. ¿No? Entonces, bueno, ¿de qué forma ustedes se encuentran con las mujeres en los museos? Esa es una pregunta. O sea, ¿cómo se encuentran con estas mujeres? O sea, e incluso desde nosotras mismas, desde quienes trabajamos en los museos y somos mujeres, hay otra forma de hacer las cosas, hay otras perspectivas. ¿No? Ahí tenemos, digamos, muchos elementos que lo que nos permiten es dar una mirada más compleja, más rica, y a la vez también empezar a ser conscientes de dónde están las grandes metidas de pata, para decirlo de alguna forma. Pero sí, a ver, acá me están poniendo voy a leer un mensaje que me están poniendo. Mientras hablas, pensando en los viajes de Gulliver, tal cual. Jonathan Swift escribe en 1735, y en esos viajes de Swift tenés eso, la mirada dominante a partir de negar la diferencia para beneficio de unos pocos. No, sigue siendo vigente, es que aparece mucho esto, o sea, estas relaciones de poder. En la perspectiva de género nosotros tenemos mucho de esto, y también a veces cuando estamos buscando desnaturalizar desde un ejemplo u otro, estamos digamos, encontrándonos con que realmente las relaciones son más complejas, los roles son más complejos, pero a veces lo que se muestra solo un recorte. Fíjense, por ejemplo, que en la actualidad estamos hablando de María Remedios del Valle, me estoy metiendo a la pata, la madre de la patria, es María Remedios del Valle. Le estoy poniendo mal el nombre, sé que le estoy poniendo mal el nombre, pero bueno, ahora en el vivo y con los nervios siempre meto la pata con estas cosas. A ver si la puedo, mientras les digo, buscarla, porque, o sea, ahí tenemos, sí, María Remedios del Valle, no estaba mal. Bueno, ahí tenemos una mujer que fue invisibilizada en la historia, porque no es que es un invento, es que después también se elige a qué se le pone énfasis, a quién se le ponen las luces positivas, a quiénes se le ponen las luces negativas en las historias. Y ella existió, y sin embargo muchas veces no aparece dentro de los registros, o sea, no aparece en los relatos históricos. Entonces tenemos un poco
todas estas complejidades que se van sumando. Si ustedes se fijan después en las publicaciones y en los videos previos del museo, van a encontrarse con que hay algunos videos, por ejemplo, hace casi un mes, poco menos de un mes, Andrea Pegoraro estuvo hablando con Marian Cao justamente sobre esto, sobre la perspectiva de género en los museos, sobre las mujeres, incluso el feminismo dentro de los museos, pero porque estamos empezando digamos, a cada vez más complejizar lo que estamos mostrando, lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, por ejemplo, como para que tengan una idea, a ver, estaba buscando acá, si es que lo encuentro, no puedo mostrárselos, pero hay muchos museos que han tomado esta iniciativa, o por ejemplo, donde ustedes en los museos de arte tienen muchas veces el desnudo femenino y a veces es el desnudo de diosas, porque no iban a mostrar a mujeres de la vida cotidiana, pero sí a las diosas, pero estas figuras femeninas que aparecen, y ese es el rol de la mujer, el seductora, hace unos años el Museo de Bellas Artes hizo una muestra maravillosa de arte erótico en el siglo XIX, y una de las cosas que hablaban era de eso, o sea, tenían el orientalismo, la odalisca, la seducción, ¿no? Pero ¿y dónde estaba la mujer de verdad? ¿Dónde estaba? Porque eso era más bien como una fantasía, y era una fantasía específica dirigida a un grupo. Desde la arqueología y desde la antropología, en este tipo de museos como el que es el etnográfico, nosotros estamos empezando a incorporar algo de todas estas historias, algo de todas estas diversidades, y también empezar a hacer las nuevas preguntas. Digo, si la nueva evidencia arqueológica nos habla de cazadoras también, o estamos empezando a ver que hay muchos indicios de mujeres cazadoras, bueno, ¿cuántas otras funciones y roles estas mujeres estaban cumpliendo que las vimos bajo un sesgo, bajo una mirada, un recorte donde no vemos del otro lado, y en realidad no sabíamos que podían cumplir otros? Y acá solamente estoy hablando de hombres y mujeres. Ni siquiera les estoy diciendo justamente cuando estamos hablando de un tercer género. En muchas culturas tienen el tercer género como parte de sus identidades. Entonces, ahí muchas veces los cronistas, los viajeros, esto no lo mencionaban. O, por ejemplo, nosotros sabemos, hay un autor que ha trabajado la etnogénesis mapuche, o sea, la historia mapuche hacia el pasado, porque uno también muchas veces se encuentra con que cuando uno habla de pueblos originarios y de su historia es en relación a los blancos, pero después se han mantenido igual desde el pasado hasta el presente. O desde el momento, digamos, desde el momento que existieron hasta el momento que se encontraron con los blancos. Y en realidad las propias sociedades también tienen sus procesos históricos. Entonces hay un autor que se llama Guillaume Bocara, y cuando Bocara escribe sobre los mapuches, una de las cosas que dice es: las mujeres también ejercían liderazgos, eran lonco, eran cabeza, eran jefes. Pero en el contacto con los españoles se ve en los testimonios, en los relatos escritos, se ve un retroceso. ¿Por qué? Porque los españoles, los criollos, no querían negociar con mujeres. Entonces, lo que él ve en la documentación es que la mujer pierde rol público, pero pierde rol público justamente por eso, porque frente a este otro que estaba negociando, frente a estos intereses de estas sociedades, la mujer estaba perdiendo por la presión externa, no por la presión de su propia sociedad, de su propio grupo. Acá tenemos justamente muchísimas, pero muchísimas ejemplos así como este, o donde estamos hablando justamente de esto, ¿no? un tercer género, una tercera identidad de género que está invisibilizada. Entonces, a ver, esto de hoy era compartirles un fragmento de la visita, en este caso fue mostrándoles y compartiéndoles el ejemplo de la historia de Sarah Baartman, pero si nosotros tuviéramos que empezar a pensar y a revisar todo el museo y todas sus exhibiciones y sus objetos, estas historias se complejizan y se complejizan, de la misma manera que cuando estamos cruzándolos con la perspectiva étnica. Muchas veces no escuchamos lo que los propios pueblos originarios nos decían. Digo en general, a ver, digo un plural inclusivo, pero realmente es un proceso que se está haciendo ahora, que se está empezando a prestar atención, que se está empezando a... hay muchas veces que no nos damos cuenta que estamos metiendo la pata o que nos estamos metiendo con algo que en realidad no corresponde, por ejemplo, mostrar restos humanos. El museo hace años ya que no exhibe restos humanos, pero digo, como son aspectos que nosotros estamos tratando de empezar a trabajar con mucha más profundidad, con mucho más respeto, y también traérselos a ustedes, estas diversidades, para generar nuevas preguntas. Entonces, como les decía a ustedes, les dejo la pregunta, ¿no?
¿qué mujeres aparecen en los museos? Cuéntenos. O sea, ¿qué mujeres ustedes se encuentran? Si yo les dijera, por ejemplo, históricamente, ¿a qué mujeres conocen? Que no sean del siglo XX, del siglo XIX para atrás. Y de todas estas mujeres que tal vez ustedes conocen, ¿cuándo las descubrieron? ¿Las descubrieron en el colegio? ¿Las descubrieron tal vez viendo un documental más recientemente? ¿Las descubrieron en qué momento? Porque también lo que está empezando a pasar es que justamente estamos empezando a revisar lo que conocemos de estas historias, empezar a verlos con una perspectiva más amplia, como les digo, y bueno, revisar algo de todo esto. Les recomiendo ver después la entrevista esta de Andrea Pegoraro a Marian Cao. Está subida acá en el canal de YouTube y en el canal de Facebook, en la sección de videos, la parte de los videos en vivo. Bueno, ahí están todos los vivos y ahí van a encontrar donde está esta conversación súper interesante. Y así como la idea del museo es empezar, o sea, venimos trabajando, en realidad no empezar, sino ya venimos trabajando desde hace rato, de aplicar esta perspectiva, de empezar a traer estas temáticas para, por un lado, nosotros mismos internamente reflexionar, compartir, repensar nuestros roles, nuestras funciones, nuestras relaciones, cuántas cosas naturalizamos y cuántas cosas invisibilizamos, pero además compartirlo con nuestros visitantes, nuestros usuarios, público, porque nos parece que son preguntas que nos amplían la mirada, ¿no? Y entonces el ampliar la mirada, el abrir más, y si uno está mirando así, se pierde bastante de lo que está pasando alrededor. En cambio, si ampliamos un poquito más, tal vez sea un poco más complejo, tal vez sea un poco más difícil, tal vez sea más doloroso, porque a veces uno se da cuenta de que estaba diciendo lo opuesto de lo que uno querría decir, pero yo creo que a futuro va a hacer que esta sea una sociedad un poco más rica. Así que, en principio, eso era un poco la idea de compartir con ustedes hoy. Bueno, acá Aida me está diciendo Mariquita Sánchez de Thompson, tal cual. Bueno, ahí tenés, Mariquita Sánchez de Thompson es una de las figuras más conocidas de la historia argentina, y digamos, muchas veces queda asociada solamente al tema de el himno nacional, o sea, a la historia de ella, de cómo fue que se desvinculó de sus padres para casarse con su primer marido, cuando en realidad tiene una historia vinculada también al mundo político súper interesante, digo, súper rica, y no es la única. Y bueno, así como si yo hablo de mujeres históricas, imagínense con mujeres originarias. Han sido muy invisibilizadas. O sea, y en ese sentido también, cuando hace unos meses les había compartido un fragmento de una visita que era la de Mujeres de Tierra del Fuego, bueno, las mujeres originarias han sido aún más invisibilizadas. Y a veces han sido, así como pasa desde el lado de la narración oral, digo esto, ¿no? Desde el mundo de los cuentos, muchas veces las informantes, quienes contaban estos cuentos, eran mujeres. Por ejemplo, un gran porcentaje de los cuentos de los hermanos Grimm se los contaron mujeres, pero bueno, esa es otra cosa. Así que bueno, en principio este video, como siempre, va a quedar subido en nuestros canales, que yo ya se los había compartido, pero acá se los muestro, y por supuesto ya saben que distintas actividades se están haciendo a través del hashtag #etnovaencasa. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, acá en este mismo canal de Facebook y en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo un montón de cosas. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de acción cultural. Y bueno, con esto me voy despidiendo, a menos que quede, me parece que estamos acá muy... Bueno, algún comentario que también tiene más que ver con esto de lo que veníamos conversando, pero bueno, se los dejo picando para que me lo respondan acá en el chat, ¿no? Pero con eso, miren, apareció otro nombre, bueno, Mariquita nuevamente y Bartolina Sisa. Ahí tienen una mujer originaria muy importante, pero de la cual durante mucho tiempo casi no se supo nada. Así que se los dejo. Sigan pensando, a ver qué me dicen. Y también, si quieren después contarme en el chat qué mujeres se han encontrado en los museos y de qué forma. Hasta luego. Que tengan muy buen sábado.